Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Advertencia. Los comentarios de la nutrióloga Carla Paola tienen como base estudios y evidencia científica, y su contexto es generalizado, por lo que no deberá asumirse de forma alguna que los mismos suplen a una consulta personalizada. Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos escuchen. Les doy la bienvenida a este podcast de Nutrición para la Vida Real. Yo soy Adria Cebes y el episodio de hoy lo dedicaremos a la diabetes. Recordemos que cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, con el objetivo de crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en nuestro cuerpo. Antes de entrar en detalle con nuestra nutrióloga matemática, es importante compartir que la prevalencia en México y el mundo ha ido en aumento. A nivel mundial, entre 2000 y 2016, hubo un aumento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. Para el 2019 en América Latina la diabetes fue la sexta causa principal de muerte. Es la segunda causa de años de vida ajustados por discapacidad, lo que refleja las complicaciones limitantes que sufren las personas con diabetes a lo largo de su vida. Tanto el número de casos como la prevalencia de diabetes ha aumentado constantemente durante las últimas décadas y la pandemia, la verdad es que también ha sido uno de los grandes factores en los últimos años. Datos del INEGI señalan que en el 2020, 151.019 personas fallecieron a causa de la diabetes mellitus, la cual equivale al 14% del total de defunciones ocurridas en el país. Esto es el 52% hombres y el 48% en mujeres, para que se puedan dar una idea de que, pues bueno, los hombres son los que más han fallecido. Para que también se den una idea, la tasa de mortalidad por diabetes en el 2020, más o menos, 11 personas por cada 10,000 habitantes. Esta cifra es la más alta en los últimos 10 años. En México, en este mismo año del 2020, la diabetes mellitus pasó a ser la tercera causa de defunciones, superada por el COVID-19 y las enfermedades del corazón. Y la verdad es que todo tiene que ver con los hábitos. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra nutrióloga Carla Paola con C de Cuidemos lo que comemos. ¿Tú eres lo que comes? Cierto, muy cierto. Bueno, pues sí, en esta semana, en este mes quiero decir, vamos a seguir hablando acerca de la diabetes porque pues el 14, bien mencionaba mi hermana, se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, en donde pues claro se busca aquí que se cree una conciencia para prevenir sobre todo, pero también las personas que ya viven con este diagnóstico, que ya viven con diabetes, pues sepan cómo es que la vida, la alimentación, la actividad física tiene que tener un poquito más de control, tienen que mejorar esos hábitos si es que no quieren pues justo ser parte de estas cifras que ya mi hermana también nos comentaba. Entonces, como ya lo decíamos en episodios de la primera temporada, que también ya se los envié a los que quieren estar en la lista de distribución. Cada semana les mando el episodio por WhatsApp. Si alguien quiere, mándenme, escríbanme y claro que con gusto los añado a esta lista de donde cada semana pues les comparto. Y como pudieron ver, el lunes pasado les envié un capítulo largo donde hablábamos de la diabetes tipo 2.
hablábamos de los signos, de los síntomas, de los factores de riesgo. Con nuestro siguiente invitado hablábamos acerca del tratamiento. Y bueno, ahora nos toca platicar acerca de las complicaciones. ¿De qué pasa cuando una persona se confía nada más en el tratamiento? Piensa, yo no tengo que cambiar nada en mi estilo de vida. El fármaco va a hacer por mí pues lo que tenga que hacer. Y peor aún, hay casos en donde ni siquiera el fármaco es lo que va a estar trabajando, porque también a veces dejan de tomar el hipoglucemiante, que algunas veces es metformina, que puede haber otro, dejan el tratamiento a medias o se les olvida y un día sí, después otros 3 días no, porque se les olvidó o se les terminó y no lo han querido comprar o no han podido. También, o sea, también es cierto que no en todos los casos es que nosotros no queramos tomarnos el tratamiento, es que a veces fallan los sistemas de salud y pues no se tiene siempre la cantidad de medicina necesaria para la población, y como este es un problema de salud muy grande, pues le cuesta mucho dinero al gobierno. Definitivo, o a nosotros mismos, ¿no? Cuando pues el gobierno no puede darnos, pues nosotros tenemos que conseguir la medicina y pues nos cuesta. Entonces, aquí la cuestión es prevenirlo y controlarlo también con base en buenos hábitos. Entonces, ya les decíamos en estos episodios 1 y 2 de la diabetes, que se los juntamos, les digo, en este episodio largo, para que ustedes no tengan que estarlo buscando. Y les decíamos aquí que, bueno, la etapa inicial de la diabetes mellitus tipo 2 acostumbra a ser asintomática. Quiere decir que puede pasar inadvertida durante varios años antes de ser diagnosticada. Y ese es un gran riesgo, porque muchas veces cuando ya se empiezan a tener estos signos característicos, donde pues se tiene muchas ganas de hacer pipí, se tiene mucha sed, mucha hambre, se pierde peso, pues es porque ya ahí el cuerpo ya no está pudiendo equilibrarse y pues ya empieza a marcarnos que algo anda mal. Cuando nosotros vamos al médico, pues puede ser que ya tengamos una historia 5 o 10 años atrás donde estábamos ya descompensados en el tema de la glucosa y de la insulina. Entonces, ya podría haber complicaciones incluso de no haber compensado, de no haber controlado los niveles de glucosa en sangre durante ese periodo de tiempo. También ya decíamos que existen genes, porque a veces también es que empiezan, pero no puede ser, pero yo sí no como tanta azúcar. Se creía como que eso era la única razón por la que podía pues una persona desarrollar diabetes, que es como, es que come mucho dulce, es que siempre está comiendo pasteles, es que nunca se empalaga y tolera mucho el azúcar. No es eso, no es nada más cuestión de es que come mucho azúcar. Ya decíamos que existen genes que se presentan mucho en nuestra raza, en la raza hispana, en la raza afroamericana o en la asiática americana, que están asociados con pues el desarrollo de diabetes tipo 2. Son mutaciones en genes que pues modifican la producción de glucosa o la producción y regulación de la insulina y la manera del cuerpo para detectar los niveles de glucosa en el cuerpo. Entonces, pues ya encontraron ahí cuáles son como los que casi siempre los mexicanos tenemos. Y pues que tú lo tengas, o sea que nosotros que somos mexicanos lo tengamos, o ustedes que nos escuchan y son latinos, que los tengan, no quiere decir que a fuerza van a estar desarrollando la enfermedad en una etapa temprana de su vida. Entonces sí, la herencia es muy importante porque pues tener un padre que ha tenido o tiene diabetes genera el 40% de probabilidad de desarrollarla, o bueno, si tus dos papás han tenido o tienen diabetes, pues también aumenta esta probabilidad a 70%. Pero aún con esto de la genética y de la herencia, no es cuestión de tenerlo como cantado, como predestinado a, bueno, pues ya, quiere decir que a los 30 años yo también voy a sufrir diabetes. Entonces, o sea, sí tener mutaciones en estos genes nos hacen un poco más, pues sí, tenemos más probabilidad, pero existen otros factores de riesgo como vivir con tensión arterial alta, con dislipidemias. Acuérdense que la dislipidemia es tener colesterol y triglicéridos altos.
Haber tenido diabetes gestacional también es algo muy característico para desarrollar diabetes después de que nace el bebé. Sin embargo, factores como un nivel bajo de actividad física, una dieta deficiente y un peso excesivo, especialmente aquí la grasa acumulada alrededor de la cintura, porque acuérdense que no es tanto el peso como per se, porque qué tal que tienes peso excesivo, pero porque tú tienes muchísimo músculo, porque haces mucho ejercicio. Realmente aquí hablamos de que ese peso excesivo venga de grasa acumulada, especialmente alrededor de la cintura. Y teniendo esto o algún otro factor de riesgo de los que comentábamos, aumenta significativamente el riesgo de una persona a desarrollar diabetes tipo 2. Ahora, una dieta baja en carbohidratos, sí, claro que puede ayudar a controlar la resistencia a la insulina, la prediabetes, la diabetes tipo 2. Pero es un todo, no nada más es cuestión como nos dicen, ¿no? O sea, si nosotros ya tenemos el diagnóstico, ya vivimos desde que pues el médico nos lo da, pues para nosotros es un shock porque a nadie nos gusta que nos diga que estamos enfermos. Entonces los médicos te dicen, va a tener que dejar de comer pan, tortillas, refresco, azúcares, fruta, no papaya, no mango, no, ¿qué otro? Plátano, también siempre les dicen. Entonces, no se trata de quitar por quitar. Sí, una dieta baja en carbohidratos va a ayudar a controlar, pero no es un nulo carbohidrato. Porque los carbohidratos se encuentran pues en las frutas, en los cereales, en las leguminosas, en yogurt, en leche, en algunas verduras, bueno, casi todas las verduras, pero algunas tienen más que otras. Entonces, no es quitar todo eso, lógicamente, sino saberlo hacer. Ahora, también les van a decir, necesitan tener un glucómetro en casa porque necesitan monitorear justo cómo está siendo controlada su glucosa, con el tratamiento que les va a mandar el médico cuando ya son diagnosticados. Entonces, es importante saber utilizar el glucómetro, que no se preocupen, para eso estamos nosotros, los nutriólogos y los médicos, porque nosotros, sobre todo, pues los educadores en diabetes, justo es eso, o sea, la tarea es, a ver, desde el principio, conoce el glucómetro, conoce la enfermedad, qué está pasando en tu cuerpo, qué es la insulina, o sea, realmente es acercarte para que para ti no sea desconocido y no tengas este temor de al principio de me voy a morir, porque en muchos casos los médicos pues te ponen este escenario fatalista de no, pues ya señora, váyase a hacer su testamento casi. Entonces hay que estar monitoreando la glucosa en ayunas. Después lo vamos a ir haciendo escalonado, algunos días va a ser en ayunas, otro día le va a tocar después del desayuno, 1 hora después del desayuno, otro día va a ser 1 hora después de la comida, otro día va a ser 1 hora después de la cena, y así, para ir conociendo nuestro cuerpo, porque cada cuerpo es diferente, entonces cada cuerpo va a tener una reacción diferente a lo que se cena, a lo que se come, a las emociones del día. También somos muy susceptibles y la glucosa sube y baja de acuerdo a cómo estamos emocionalmente hablando también. Entonces, los niveles normales de glucosa en ayuno son menores a 100. Si están entre 100 y 125, pues bueno, no están tan descontrolados, pero la idea es estar por debajo de 100, llevarlo a estar por debajo de 100, digo, de 70 a 100, o sea, tampoco menos de 70, porque eso también es peligroso. Ya haremos un episodio de hipoglucemia, que también es algo muy importante, pero realmente sí es, para que esté controlada, nuestra meta sería estar por debajo de 100. Ya 100, 125, estas metas también son individualizadas, o sea, estas metas también depende tu cuerpo, depende hasta dónde vamos a poder llevarlo para que para ti sea saludable. Entonces, bueno, es lo ideal en términos generales, pero cada quien, pues digo, para eso está el médico, el endocrinólogo, pues un nutriólogo de confianza que les va a estar ayudando a todo esto. Ahora, vamos a tener un episodio para que se conozca más qué es la insulina. Ya tuvimos uno de resistencia a la insulina, pero creo que vale la pena también hablar acerca de la insulina como tratamiento, porque mucha gente le tiene miedo cuando les mandan, es más, los médicos los amenazan diciéndoles, si no se porta bien le vamos a mandar insulina, como si fuera algo malo.
Entonces, bueno, recuerden que la insulina nada más es la hormona que va a abrir la puerta de las células para permitir el paso de la glucosa a los músculos, a los tejidos, y tengamos energía y movernos y todo esto. Sin la insulina, el azúcar se queda en la sangre y eso pues no nos va a permitir tener pues el control que les decía. Entonces, bueno, en la diabetes tipo 1, como el páncreas no puede secretar la insulina, pues por eso es que ellos necesitan inyectarse insulina sí o sí, pero ese es otro tipo de diabetes y pues después también haremos un episodio, quizás el próximo año. Pero ahorita, pues bueno, vamos a estar hablando de diabetes tipo 2. Entonces, si nosotros, pues ya sabemos que se ha tenido, antes de que nos diagnosticaran, se tuvo una fase de resistencia a la insulina, quizás varios años con niveles, pues, desequilibrados de glucosa, pues es muy probable que estas altas concentraciones de glucosa en sangre hayan dañado los nervios y los vasos sanguíneos. Y entonces de ahí que se desarrollan las enfermedades del corazón o la ceguera o enfermedades renales, los problemas en los nervios y en las extremidades, entre otras complicaciones, que es lo que mi hermana decía en la introducción, que de ahí es que son las muertes, ¿no? Que mi hermana decía, que son la tercera causa de defunciones, pero aquí pues el tema es este tema cardiovascular, de ahí es de donde pues sufren pues estas muertes, estos casos que de la prevalencia de que mi hermana comentaba. Entonces, se debe a esto. Muy bien, la verdad es que es súper interesante todo lo que estás diciendo y también varias cosas. Creo que también las personas quieren dejar toda la responsabilidad a los fármacos y creen que con eso ya van a mejorar este estado de la diabetes. O sea, creen que ya se van a sentir bien y no mejoran otros aspectos. Eso ya lo comentábamos en episodios anteriores. También creo que la desventaja de esta enfermedad es que es silenciosa, como otras que también ya hemos hablado. Y entonces, como en todos los casos, siempre hasta que las personas se sienten mal, hasta que van por un signo o síntoma en particular, es porque saben que ya tienen un nivel alto y ni modo, ya adquiriste esta enfermedad. Y otros también estaba pensando que el que no quieran a veces hacerse o mejorar sus hábitos es porque saben que de alguna forma, o sea, bueno, nosotras siempre decimos en todos estos episodios que esta es nutrición para la vida real, pero te ha llevado y nos ha llevado juntas a aprender a comer lo que nuestro cuerpo necesita, pero todavía se sigue con esta idea de que la nutrición es restricción. Y entonces creen que cuando ellos saben que comen mal y que si se hacen análisis van a tener que mejorar la alimentación y entonces no quieren dejar de comer. ¿Sí me explico? O sea, creo que claro. Es malos hábitos que el mexicano y que varias, no nada más el mexicano, sino en varios lados del mundo, pues tienen esto. O sea, en este episodio lo que decías es como de, bueno, pues ya tienes la enfermedad también, ¿no? Porque es eso. Pero ¿por qué lo dejamos también? Sí. Nada más el tratamiento del medicamento, si es que quieres ir a atenderte porque ya te sientes mal, ¿no? Porque en otras personas, pues la verdad es que se quedan con ese mal, que también hemos comentado que no es que te acostumbres a vivir enfermo, a sentirte mal, porque eso tampoco no está bien. Y bueno, entonces, si por ejemplo estas personas no toman el tratamiento que el médico les manda, porque ya fueron a checarse y todo, y pues no tienen como la glucosa en los rangos que deberían de ser, que ya mencionaste, ¿qué tipo de complicaciones van a desarrollar? Porque ya también decías que pues, enfermedades que son, ¿cómo se le llaman? Que son como este otro tipo de enfermedades derivadas a la diabetes, ¿no? Sí, son las complicaciones, justo. O sea, el qué pasa cuando tú no le ayudaste al cuerpo a tener niveles normales de glucosa, y entonces el propio cuerpo tiene que buscar su mecanismo de, bueno, pues si tú no me ayudas a equilibrar, yo voy a tener que estar sacando este exceso de glucosa porque no podemos vivir con tanta azúcar en sangre. Entonces el mismo cuerpo manda la señal al riñón y le dice, saca este exceso de glucosa, y pues ¿cómo lo va a sacar? Pues por la orina.
Entonces saca y saca, porque trata de equilibrarse el pobre cuerpo, pues como pueda. Que bueno, no sé si es también en relación a lo que ibas a decir, pero lo que decías acerca de lo de la insulina, que está también como muy estigmatizado de, uy, no, ya se inyectó, es porque ya está como en la peor fase de la diabetes, ¿no? Creo. Exacto. Y no realmente, no es así. O sea, es parte del tratamiento. Está padre que tengamos 100 años, que se cumplen en este año justo los 100 años del descubrimiento de la insulina. Qué padre que se tiene ya esta herramienta, porque hace 100 años si era, o sea, quien necesitara ya sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y que necesitara inyectarse para ayudarle a su cuerpo, pues no se tenía, y entonces pues era una muerte muy rápida. O sea, no iba a poderse. Claro. Y ahorita no se trata de que sea algo peor o algo mejor, es simplemente parte de tu tratamiento que es individualizado. Entonces el endocrinólogo ya sabrá a quién sí se lo manda y a quién no, pues depende de sus niveles. No es empeorar. Bueno, claro, ¿y qué pasa justo con lo que te estoy preguntando, no? De cuando no se toman el tratamiento que ya el médico les indicó. Que en este sentido, aquí, ojo, porque siempre esto es multidisciplinario. Aquí solo es lo que el médico le mandó, que en teoría debió también canalizarlo al nutriólogo, ¿no? Sí, definitivamente seguro le dijo, necesita ir con el nutriólogo porque necesita aprender a comer. Y de la mano, o sea, es interdisciplinario o intradisciplinario, que también se puede, es que tenemos que estar descubriendo qué le hace mejor a tu cuerpo, cómo reacciona, cómo metaboliza mejor los carbohidratos tu cuerpo. Porque no es quitar por quitar, como les decía, es bajar, es nivelar, es equilibrar, pero no es quitar. Entonces, bueno, eso también que quede muy claro, que no tienen que dejar de disfrutar de alguna fruta o de algún cereal, un pastel, no, todo se puede, pero equilibrado y conociendo su cuerpo. Entonces, justo, si no se sigue el tratamiento médico, nutricional y de actividad física porque todo esto es lo que pues implica para estar controlados, pues sí tener una complicación de, les decía, de que a lo mejor la glucosa, ese exceso de glucosa, pues ya se estuvo filtrando mucho tiempo por el riñón, y pues obviamente el glomérulo lo va a resentir, que es esta como coladerita que tenemos en los riñones, por donde pasa, pues, se escoge, no pasan nutrientes por esa coladerita, solo pasa pues el agüita, ¿no? Cuando vamos a hacer pipí. Entonces se queda pues para que se reabsorban todos los nutrientes, todo lo más que se pueda y ya no, así es como pues sale la orina. Pero cuando el cuerpo se tiene que estar deshaciendo de este exceso de glucosa, entonces empieza a salir también por ahí, por la orina, y esos glomérulos, piensen en una coladera, pues se hicieron grandes, o sea, los hoyos de la coladera se hicieron grandes porque tú estuviste tratando de pasar una cosa más grande que pues a la larga va a hacer pues daño. Entonces, esa podría ser una de las consecuencias que les digo, una complicación, o que esa glucosa, ese exceso de glucosa también ya empezó a quedarse en los nervios periféricos o de los ojos, o algo que pues hace que si tú tienes una complicación ya derivada de la diabetes, que pues tú ni siquiera a lo mejor tenías diagnosticada todavía, puede hacer que otras empeoren, que otras partes de tu salud, que otros, las dislipidemias, el colesterol, triglicéridos, empiecen también a descomponerse, a empeorar. Por ejemplo, muchas personas con diabetes también tienen tensión arterial alta, que a su vez pues va a empeorar las enfermedades de los ojos y de los riñones, que es lo que les digo. Los riñones ya están tratando de sacar la glucosa, pero tú tienes tensión arterial alta, entonces le estás poniendo mucha carga a los riñones. Entonces, pues de ahí que viene la nefropatía diabética. Y pues entonces esa es una complicación, porque ahora también tienes que estar tratando y cuidando las proteínas que comes. Ya no nada más son los carbohidratos, ya también vas a tener que estar cuidando y contando las proteínas. Y, o sea, a lo que voy es, se empiezan a descomponer muchas cosas. La diabetes tiende a reducir el colesterol bueno y aumentar el colesterol malo. Que acuérdense, el HDL es el bueno, el LDL es el que le dicen malo. Escúchenlo en el episodio que pues ya habíamos hablado de las dislipidemias, que ya también viene creo que junto. Y pues también va a aumentar los triglicéridos
y pues estos cambios pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. Entonces volvemos al mismo escenario donde un paciente que vive con diabetes descontrolada, descompensada, que es lo mismo, tiene más probabilidad de morir de un evento cardiovascular. Viene de aquí, de todo esto que te está moviendo e incluso también de derrame cerebral. Ahora, si fuman, duplica el riesgo de enfermedad cardíaca en las personas con diabetes. De hecho, alrededor del 70% de los fallecimientos de pacientes de diabetes tipo 2 sí se deben a cardiopatía coronaria. Aproximadamente el 20% de los pacientes presenta angina de pecho y claro que corre un riesgo mayor de infarto al miocardio, similar de una persona no diabética que ya ha tenido un infarto previo. Ese es como lo que a la misma probabilidad que se tiene de una persona que vive con diabetes tipo 2. Es como si ya hubiera sido una persona que ya le había dado un infarto y entonces por eso es que tiene mayor riesgo de un infarto al miocardio. ¿Sí me explico? Oye, sí suena alarmante. La verdad es que sí suena alarmante y parecería que no nos importa, porque esto es general. Y también, como en otros episodios lo hemos dicho y con otros temas, que parecería que siempre toda la vida los hemos escuchado. ¿Y por qué es que siempre los escuchamos? Terminamos de aprender. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más comunes derivadas de la diabetes? Exacto, de no compensar la diabetes o de no controlar los niveles de glucosa. Pues bueno, las más comunes, como les decía, son la enfermedad cardíaca y el derrame cerebral, porque pues tiene probabilidades 2 veces mayor que aquellas personas que viven sin diabetes de presentar esta enfermedad cardíaca o de tener derrames. Otra es la ceguera y problemas de ojos, o sea, el daño a los vasos sanguíneos de la retina, que es la retinopatía diabética que les decía, o tal vez no llegar a tanto de pues ya perder la vista, pero sí se daña, y si una persona no usaba lentes, pues sí puede llegar a necesitar ya lentes o a empezar a aparecen las cataratas. Entonces el aumento de la presión del líquido del ojo también como aumenta, pues es que da glaucoma, que ese seguramente ya también lo han escuchado. Otra que les decía también ahorita, pues es la enfermedad de los riñones, porque pues los niveles altos de azúcar en la sangre pues los dañan, y pues ahí viene la enfermedad renal crónica. No se trata de, si tú no pones atención, ya cuando empiezas a tener problemas de enfermedad renal, pues puede causar insuficiencia renal, y pues una persona con insuficiencia renal ya tiene que hacerse diálisis, que es un tratamiento que filtra la sangre, o recibir un trasplante de riñón, y este tema de hacerse diálisis o hemodiálisis es súper caro y es súper molesto porque tienes que estar yendo pues cada tercer día. Les digo, la dieta cambia muchísimo, se tiene que estar cuidando mucho. Todo lo que se come, todo lo que se toma, el fósforo, el potasio, o sea, de verdad es algo no fácil de llevar. Aproximadamente 1 de cada 3 adultos con diabetes tiene enfermedad renal crónica. Entonces, pues, esto, ¿cómo se detecta? ¿Cómo está tu riñón? Pues bueno, en esa química sanguínea que yo en la biometría hemática, química sanguínea, en esta que siempre les pido, o sea, examen general de orina, biometría hemática y química sanguínea. Ahí hay una parte donde dice tasa de filtración glomerular. Ahí es en donde empezamos a notar cómo anda el riñón. Lo vemos ahí, lo vemos en el examen general de orina, lo vemos cómo están las proteínas, que se está saliendo en esa orina. Entonces, bueno, sí es importante que tengamos la cultura de estar haciéndonos estos estudios de laboratorio, sin miedo. Yo sé que a nadie nos gusta que nos estén sacando sangre, pero sí es importante para detectar. El daño a los nervios, que se llama neuropatía, también diabética, es de las complicaciones más comunes de la diabetes, que es el daño a los nervios y puede causar entumecimiento, dolor o como cosquilleo en los pies, en las piernas, en los brazos, en la digestión incluso. Bueno, eso no se siente siempre, pero sí es como en el intestino, que también obviamente ahí hay nervios, tenemos nervios en todos lados, empieza a cambiar también la digestión, y es por esto, por el daño a los nervios que se tiene, por una neuropatía.
Y pues bueno, de aquí deriva las amputaciones, o sea, el pie diabético, que pues si tú tuviste ya una neuropatía en pies, como no sientes, como pierdes sensibilidad, si tu calcetín se hizo bolita y si tú vas en la calle o pisas un clavo o se te metió una piedrita o tienes una uña larga y empieza como a encarnarse, bueno, todo eso tú no te vas a dar cuenta, tú no lo vas a sentir hasta que vas al médico. Y pues cuando te está haciendo exploración en los pies, que esto debería ser una vez al año al menos, y claro que cuando se los diagnostiquen, de primera visita siempre tienen que explorar los pies, siempre el médico les tiene que hacer pues porque les digo, muchas personas ya traen años y ya traen complicaciones, que podría ser aquí ya esta parte de la neuropatía en pies. Entonces, hacer esto y hacer cada año siempre la revisión y entonces para que pues revisar que no se tenga ninguna ampollita, ninguna cuestión que pueda derivar en pie diabético y que esto pues también termina en amputación. Entonces, porque pues se tiene que quitar esas partes afectadas. Otras pues bueno, en general también las encías pueden empezar también como les cuesta trabajo pues cicatrizar, entonces si tú te pegas con el cepillo de dientes o alguna cuestión de estas en donde la encía se ve dañada o si es una persona que ya es mayor, pues se tiende a que las encías empiecen a hacerse grandes, digamos, se empiezan a bajar más de lo normal, de cómo deberían estar en el diente y entonces incluso se llega a pérdida de dientes y pues niveles más altos en sangre, de azúcar en sangre, hace que pues sea mucho más difícil de manejar, porque aunque vayas al dentista y esto, pues es difícil que te cicatrice. Entonces, pues bueno, la enfermedad de encías también se ve aumentada en diabetes tipo 2. También pues aumenta el riesgo de depresión, porque pues digo, a nadie nos gusta sentir y saber que estamos enfermos, pero pues esto nos sigue haciendo sentir peor y se vuelve pues como un círculo vicioso en donde pues tú no sales adelante, pero también te sientes mal y ya sabes. Entonces, ir acompañado también de terapia psicológica es fundamental porque necesitas conocer la enfermedad desde el sentido que nosotros los nutriólogos y los médicos les enseñaremos, pero también el sacar y conocer tu cuerpo y adaptarte a tus nuevas condiciones, pues con el psicólogo. Entonces, pues no me lo dejen. Ahora, la diabetes gestacional, pues también, esta solamente se diagnostica durante el embarazo, obviamente solo las mujeres, pero sí se pueden, pues llegar a complicaciones graves para las mamás o para los bebés, como la preeclampsia, que es la presión arterial alta en el embarazo, lesiones causadas en el parto, defectos en el nacimiento, bebés muy grandes o también que tengan más probabilidad de que ellos tengan resistencia a la insulina y de que las mamás después presenten pues diabetes tipo 2, o sea, se quita la diabetes gestacional en cuanto el bebé nace, pero hay más probabilidad de que esa mamá pues tenga diabetes tipo 2. Entonces tendrá que estarse checando cada 3 años. Y si se tiene más factores de riesgo como que no recupera peso, que tiene, lo que les decía, más grasa a nivel central, pues bueno, cada año hay que hacerse el tamizaje. ¿Cuál es este tamizaje para revisar que estemos fuera de rango saludable? Pues con el glucómetro en ayunas o que sería la capilar, o irse a un laboratorio pues a también pues hacerse, aunque sea este paquetito que es muy barato en las farmacias o en los laboratorios donde nada más me puede sacar mi nivel de glucosa o nivel de glucosa y perfil de lípidos o que sería colesterol, triglicéridos. Vale la pena que cada año se lo estén haciendo. Las complicaciones generalmente pues sí se producen a lo largo de mucho tiempo sin que tengan ningún síntoma. Y por eso, por favor, háganse sus estudios, porque ahí es en donde podrían estar viendo, no, pues si ya está medio movido mi nivel de glucosa, ya tengo que hacer algo. Y entonces no se esperen a cuando ya les estén diagnosticando diabetes, sino pues el tratamiento temprano puede ayudar a prevenir o retrasar las afecciones relacionadas con la diabetes y a mejorar pues la salud en general. Entonces, aquí siempre lo ideal va a ser la prevención. Con relación a lo que decías de que tiene que ser también acompañado con un psicólogo, o sea, es lo que, insisto, siempre lo estamos diciendo que es un combo, es ir con varios especialistas.
Pero también es importante destacar aquí que hay personas a las que les da miedo de alguna forma el acercamiento, el que si me van a tocar, que me van a preguntar. Y aquí les quería recordar que tenemos un episodio que en este caso obviamente está enfocado en nutrición, pero seguramente no está muy alejado a otras disciplinas de cómo es una consulta nutricional. ¿Te acuerdas, hermana? Claro, exacto, justo ahí, y la verdad es que ayuda mucho porque a veces sí tenemos miedo de, a ver, ya fui con el médico, ya fui con el endocrinólogo, a mí me da miedo seguir yendo con más doctores y que me sigan diciendo que estoy mal. Entonces, no se trata de tener miedo. Justo estos episodios que hemos hecho es para que se tenga el acercamiento, la facilidad, el escuchar, a ver qué va a pasar en la consulta de nutrición o qué va a pasar, cómo se maneja, qué debo esperar. Entonces sí, y por qué, claro que lo ideal siempre va a ser que sea interdisciplinario o intradisciplinario, que es cuando pues entre los médicos, psicólogos, nutriólogos, terapeutas, o sea, nos hablamos, nos comunicamos, nos retroalimentamos de un paciente o no, o a lo mejor no, ustedes nada más toman pues sus consultas y ya, ¿no? O sea, ustedes son el que va a estar pasando la información. Se van a llevar los resultados que yo, la nutrióloga, les doy para compartir con el endocrinólogo y de vuelta, tú me traes lo que el endocrinólogo te dijo y te mandó para que yo esté también, pues informada y así. Entonces, sí es lo ideal, hermana, tienes toda la razón. No nada más va a ser un tratamiento farmacológico, sino meter todo en el tema de hacer ejercicio, encontrar qué ejercicio sí te gusta hacer para que lo disfrutes, para que no sea como algo más como una penitencia. Claro, que se convierta en tu hobby o en tu actividad de recreación y que no lo veas como un ni modo tengo que hacer ejercicio, porque también no lo vas a disfrutar y si no te vuelve feliz. Exacto. Aquí, sí, siempre lo hemos dicho, aquí tiene que ser lo que te hace feliz. Comer te hace feliz, pues por eso es que vamos a comer de todo, porque comer hace feliz. Entonces, a nosotros nos gusta mucho ser felices, entonces, pues también queremos que todos ustedes lo sean. Y pues para eso, aprender a comer y encontrar su ejercicio, pues son los pilares fundamentales, que no nada más va a ser hablar de metformina o de algún hipoglucemiante o insulina o algún otro fármaco. No nada más es eso, es aprender a comer, hacer ejercicio, dormir bien, hidratarte bien, reírte. Todo esto es cuestión de salud. Disfrutar la vida. Exacto, disfrutar la vida, justo así. Entonces, pues para eso estamos nosotros, los nutriólogos. No le tengan miedo a la consulta ni de un médico, ni de un nutriólogo, ni del dentista, ni de nada. Estamos pues para servirles y para que obviamente ustedes detecten a tiempo cualquier cosa que no ande bien. Así es, y recuerden que pues esto es Nutrición para la Vida Real, un podcast para ustedes, para que lo compartan a quien más crean que lo necesita, porque esto es de todos los días cambiamos, todos los días el cuerpo requiere otra cosa, todos los días, como ya también lo mencionabas, tiene mucho que ver con el estado de ánimo. Entonces pues así es la vida, es un ciclo y pues nosotras por eso hacemos este podcast de Nutrición para la Vida Real. Yo soy Adria, con A de alimentos que te hagan, ya sé, azúcar. Con A de alegría. Con A de alegría, me gusta. Con A de alegría o de azúcar también, porque se vale. Y yo soy su nutrióloga Carla Paola, con C de chocolate, porque ese también da felicidad, ¿no? Claro, es muy común que nos dé placer. Exacto. Y pues sí, justo este podcast es para nutrieducar. Compartan, por favor, síganos en redes sociales, los que aún no lo hacen. Y pues nos vemos en el episodio de la próxima semana, donde vamos a seguir tocando temas relacionados con la diabetes. Así es, y juntas hacemos Nutrir contigo. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola. Nutrición para la vida real. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.